Hola, ¿qué tal, amado, amada de Eternidad del Corazón, amigos, amigas? Acá estamos una vez más con esta hermosa tarde aquí en Coronel Vidal. Le mandamos un gran saludo a todos de parte del Señor Jesucristo. Y bueno, acá estamos mirando el texto sagrado, ¿cierto? Por fe, creyendo que esta palabra va a hacer una intervención en nuestras vidas con distintas finalidades, ¿cierto? Con el ánimo de edificarnos en el Señor, con el ánimo de sacar provecho, ¿cierto? A cada instante de nuestras vidas y poder rendir, ¿cierto? Estos momentos a escudriñar y a inquirir en las Escrituras, ¿cierto? Gracias por cada hermano, cada hermana que se está dedicando a la enseñanza, ¿cierto? Y a pregonar el mensaje de las buenas nuevas, en el cual es la herramienta que Dios dejó para mostrar al mundo, ¿cierto? Su amor, ¿cierto? Y cómo Él en su sapiencia, en su visión, en su prognosis, ¿cierto? Él amó y ama a esta tierra, ¿cierto? Y tiene un gran plan, ¿cierto? Para redimir todas las cosas, restaurar todas las cosas, ¿cierto? En su gobierno y en su soberanía. Y bueno, nosotros podemos mirar esta verdad y podemos alimentarnos, ¿cierto? De estas palabras, ¿cierto? Que están, la cual nosotros necesitamos para asimilar y así también comenzar a ver, a oír, a palpar todo lo que Él dice que es, ¿cierto? Que es sacado desde lo invisible, no de lo que no existe, sino de las cosas que no vemos, ¿cierto? Y empezar a hacer una transición en nuestra alma, en nuestra mente, de todas aquellas cosas que no vemos, pero están, y que Él dice que están, que podemos palpar, podemos ver y podemos oír, ¿cierto? Todo esto tocante al verbo de vida, ¿cierto? Que es Dios mismo, ¿cierto? Que este verbo de vida se hizo carne, participó de nuestras penalidades, ¿cierto? Participó de nuestros dolores, de nuestras desgracias, se hizo carne, ¿cierto? Y fue Jesucristo, y es Jesucristo hombre. Así que esto es un tiempo maravilloso, ¿no? Un tiempo maravilloso para cada uno en lo personal. En lo personal, vos ponete ahí en lo personal, ¿cierto? Que Dios pueda iluminarte, que Dios pueda revelar a tu vida, ¿cierto? Su sapiencia, su sabiduría, su entendimiento, el conocimiento del Hijo, que el Espíritu Santo dijo que no ibas a ayudar, ¿cierto? A poder entrar en esta realidad del verbo de Dios, ¿cierto? Que es Jesucristo. Cosa que antes los antiguos no tenían, ¿cierto? Esta posibilidad que hoy nosotros tenemos. Y hay algo en nuestro interior que es una pasión, ¿cierto? Y es de pregonar su verdad, ¿cierto? Es algo digno y es algo que uno no se puede negar a hacerlo. Y bueno, y acá estamos, ¿sí? Vamos a seguir un poco este capítulo 2 de Génesis, creyendo que todo lo que vos pueda estar pasando, ¿cierto? Dios te va a ayudar para bien. Todas las cosas, todas las situaciones que vos estés pasando, ¿cierto? Así que bueno, dice Génesis capítulo 2, podíamos ver el Génesis 1, ¿cierto? Toda la obra, ¿cierto? De este Dios poderoso, ¿cierto? En cuanto a su poder, en cuanto y su participación en cuanto a todo lo que vemos formado, ¿cierto? A todo lo que nuestros ojos ven,
pero también hay cosas que no vemos, pero están, que son que son el cimiento, ¿cierto? Todo lo invisible, eso es el cimiento para todo lo visible, ¿cierto? Que es su palabra. Así que bueno, acá vemos, mira, fueron pues acabados los cielos, dice el capítulo 2, los cielos y la tierra, y en todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, ¿cierto? Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, dice, ¿no? Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, ¿cierto? Porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación, ¿cierto? No vio que era bueno como los días pasados, sino que este día lo santificó, lo selló con su espíritu, ¿no? Como que él hacía de lo que iba a venir, ¿cierto? Hoy en día, nuestros días de reposo, él es el día de reposo, ¿no? Por eso es muy importante ir entendiendo estas cosas, como desde el principio, ¿cierto? Dando ya al verbo de vida, estaban apuntando a Jesucristo. Todo lo que el Padre iba señalando, iba apuntando a aquel que iba a venir, ¿cierto? Acá podemos ver, ¿cierto? Dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados, el día que Jehová, Dios, hizo la tierra y los cielos, ¿cierto? Y toda planta del campo antes de que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, ¿cierto? Sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra, ¿cierto? Eso es tal cual como está ahí, no hay muchas cosas para explicar. Y si hay pregunta, bueno, se puede hacer pregunta, pero está todo muy clarito hasta ahí, ¿cierto? Porque uno por ahí quiere explicar el porqué del vapor y el porqué de esto y el porqué de otro, y por ahí se confunde a la gente, ¿cierto? Es tal cual lo que se está hablando. Dice que subía un vapor, la cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. ¿Okay? Dice que, bueno, esta es una obra es un prodigio, es algo que solamente un Dios lo puede hacer, este Dios grande y poderoso lo puede hacer. Constituir al ser humano tal como es hoy, formándolo del polvo de la tierra, ¿cierto? Como un alfarero que hace una hermosa vasija, ¿cierto? Pero no es una vasija vacía, sino que le puso vida, ¿cierto? Él es el origen de vida. Jesucristo es el origen de la vida, ¿cierto? Él activó la vida en este ser, gracias Rey, en este hombre, en este ser viviente llamado hombre. Él puso vida, ¿cierto? Y este tipo de vida no tan solamente era la vida en el cuerpo, sino también la vida espiritual. Le puso un principio espiritual al hombre, ¿cierto? Le dio vida, fue hecho a imagen y semejanza de él, ¿cierto? Le dio una forma de pensar, le dio una forma de comunicarse, de manifestarse, ¿cierto? Le dio una forma de expresar, ¿cierto? En cuanto a lo que veía, a lo que sentía, ¿cierto? De poder expresar y comunicar todo, ¿cierto?
y también puso una creatividad en él, puso verdaderamente una inteligencia en él, que en esa está la semejanza, ¿cierto? Pero lo más maravilloso de todo, que él puso ese espíritu, lo hizo un espíritu, ¿cierto? Que vivía en un cuerpo y contiene un alma, ¿cierto? Y esa condición es algo maravilloso. ¿Por qué? Porque era diferente a los otros seres vivientes, los animales, las plantas, ¿cierto? Fue creado verdaderamente de una manera prodigiosa, asombrosa, ¿cierto? Con una inteligencia, con una independencia, por así decirlo, ¿cierto? De tener elección, de tener un pensamiento, de negarse, de ser, de tomar la decisión de aprobar algo, por ejemplo, y de otras tantas condiciones, ¿cierto? Que le dio al hombre, que hasta el día de hoy él la respeta, ¿cierto? La decisión que tome, él respeta, ¿cierto? A este ser que él creó, ¿cierto? Eso es alguna de las cosas que podemos hablar en cuanto a lo que hizo, ¿cierto? Y dice que y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Este hombre lo pone en un lugar, todos dicen un lugar hermoso, un paraíso, ¿cierto? El Edén quiere decir jardín de delicias en el idioma hebreo. Y dice, y Jehová Dios hizo nacer, ¿cierto? Hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Okay? Y salía de Edén un río para regar el huerto y de allí se repartía 4 brazos. Lo que está hablando en el versículo 9, que de 2 árboles, el árbol de vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal, si bien el Señor, cierto, no le puso ningún impedimento al hombre que tomara de este árbol, ¿por qué? Porque ya, como dijimos, Dios le da al hombre un intelecto, Dios le da al hombre el poder de decidir, el poder de identificar las decisiones y tomar las mejores decisiones. El hombre decide por comer el árbol que Dios después, bueno, le dijo que no tenía que hacerlo. Y hay algo que el Señor, después lo vamos a ver, hace, y que es que pone un querubín, ¿cierto?, para que no llegue al árbol de vida. Si bien el hombre come el árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿cierto?, y se transforma en lo que hoy es, ¿cierto?, en cuanto a que muere espiritualmente al comer el árbol de la ciencia minimal, deja la dependencia en el Señor totalmente, corta ese vínculo que tenía con el Padre de cercanía, de comunión, de intimidad, ¿cierto? Entre otras cosas que podemos hablar así a grandes rasgos, sin llegar a ningún tipo de profundidad, que nos llevaría un poquito más de tiempo estudiarlas, para no hablar vana palabrería, porque muchas veces imaginamos cosas y queremos expresar y queremos comunicar algo del texto que muchas veces no tienen nada que ver. Pero sí podemos decir que el hombre había tomado la decisión y la elección, ¿cierto?, de comer del fruto del árbol de la ciencia, y sabemos después todo lo que pasó. Él guarda el árbol de la vida. ¿Por qué? Porque si el hombre llegaba a comer del árbol de la vida, iba a morir eternamente, ¿sí? Porque en la condición dice que cuando come el árbol de vida, dice, ciertamente morirás. Ese ciertamente morirás está hablando en lo espiritual, ¿cierto? La parte espiritual del hombre, la contextura espiritual del ser humano,
que Cristo vino a recuperar después, ¿no? Y nos da nuevamente eso, ¿cierto? De ser un espíritu con quién, con Él, ¿cierto? Esa condición se había perdido, ¿cierto? Que es una condición importantísima para heredar todo lo que Él dijo que somos, todo lo que Él dice que tenemos y todo lo que Él dice que podemos. Entonces entra el hombre, ¿cierto?, en un egocentrismo, en un ser almático, ¿cierto? Y donde, bueno, se generó un montón de problemas a tal punto que el pecado hirió el mundo, ¿cierto?, de esos tiempos, y bueno, de consecuencia de eso, bueno, vino un juicio como el diluvio, entre otras cosas, ¿cierto? Y vino otra vez un nuevo pacto que hace Dios con el hombre, el pacto de Noé, ¿cierto? Entonces él dice que pone querubines a defender el árbol de vida. ¿Por qué? Porque si el hombre en esa condición, llegaba al árbol de vida, ¿cierto? Al árbol, él en esa condición que había perdido, que era el espíritu, ¿cierto? Había muerto espiritualmente. En esa condición de muerte espiritual iba a comer el árbol de vida y ahí se iba a sentenciar el hombre a una muerte eterna, ¿cierto? A una muerte, a vivir. ¿Qué te quiero decir eso en términos sencillos? A vivir eternamente separado de Dios, ¿cierto? Sin posibilidad de poder conectar y ser un espíritu con Él. Entonces Dios pone querubines para defender el árbol de vida. Con esto le da la posibilidad al hombre. Ahí tuvo que intervenir Dios, ¿cierto? Ahí tuvo que intervenir Dios, porque una de las cosas que Satanás quería era también de que el hombre comiera de ese árbol de vida, así terminaba de negar a Dios por toda la eternidad, y el hombre iba a ser condenado eternamente, ¿cierto? A una condición de acción pecaminosa que lo iba a llevar a una destrucción total, ¿cierto? Entonces a través de esta defensa que después más adelante vamos a ver y vamos a volver a tocar el tema, lo que Dios hace es le saca al hombre esa posibilidad de morir eternamente, ¿cierto? Si comía de este árbol de vida, ¿ok? Así que bueno, si hay alguna pregunta, hoy en día nosotros por esa intervención hoy tenemos la posibilidad de decidir y tomar la elección, ¿cierto?, de aceptar el plan de salvación a través del Evangelio, a través de la predicación del Evangelio, del pregonar del Evangelio, ¿cierto? Y podemos tomar la elección de aceptar este plan de salvación y aceptar a este Dios, ¿cierto? Y así tenemos la posibilidad hoy en día de otra vez, ¿cierto?, adquirir, ¿cierto?, y ser un solo espíritu con Cristo, una nueva criatura, aún totalmente diferente a la condición que era Adán, ¿cierto? Dice, y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. Hay cosas que se leen y no necesitan mucha explicación porque ya se sobreentienden, ¿no? ¿Cierto? Acá está detallando algunas cosas. Dice, el nombre de uno era Pinzón, rodeaba toda la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y onice. El nombre del segundo río es Guión. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. La tierra de Cus es lo que hoy es Etiopía, ¿cierto? Y el nombre del tercer río es el Idekel, ¿cierto? Este es el que va al oriente de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates. Este río Idekel fue el río donde Ezequiel, el profeta Ezequiel, oró a Dios y Dios le muestra una visión, ¿cierto? A las orillas del río Idekel.
está en los primeros capítulos de Ezequiel, y está en Asiria, lo que era Babilonia, y el cuarto río es el Éufrates. Y tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase, ¿cierto? Y acá hay un hecho especial para que lo labrara. Vos fíjate que vos llegás a un punto en tu vida en que podés tener todo lo que anhelaste tal vez alguna vez, fruto de tu trabajo, de tu esfuerzo, ¿no? Que es una gran bendición del Señor eso, ¿no? Y el Señor te sigue dando ese ánimo de poder seguir trabajando y haciendo cosas, porque es parte de la naturaleza del ser humano, ¿cierto? Es un ser creativo, como hablamos, es un ser que verdaderamente tiene una elección, ¿cierto? Que va marcando un tiempo, cuando tenés a Cristo en tu vida, va marcando tiempo dentro tuyo donde se abren temporadas, donde vos podés hacer otras cosas diferentes en tu vida a las que venías haciendo, ¿cierto? Todo con el ánimo a que a edificarse, ¿no? Como ser humano y como hijo de Dios también, y poder ver algunas posibilidades que uno pensó, unas condiciones que no pensaba que las tiene, que sí las tiene. Y esto se llama un poco labrar la tierra, ¿no? Esto se llama un poco de como el sembrador, bueno, que no se queda con la mejor cosecha solamente, ¿no? Sino que sigue labrando la tierra, y eso es labrar la tierra, es el corazón del ser humano, ¿no? El corazón de cada uno, de poder seguir dándose esas oportunidades en el Señor, ¿cierto? De poder hacer cosas grandes, cosas en el cual vos te vas a sentir confortado, donde te vas a sentir gozoso, donde te vas a sentir esos rincones en la vida, ¿no? Donde uno se da esa fuerza, ese renuevo, ¿cierto? Son lugares donde vos verdaderamente te conectás con Dios, ¿cierto? Te conectás con su Espíritu de una forma especial, y donde el Espíritu te da dones, te da talento, ¿cierto? Donde vos podés hacer un tipo de arte, un tipo de, de algo novedoso, lindo para ver, lindo para oír, ¿cierto? Que también forma parte de toda esta cultura de reino, ¿cierto? Que Cristo quiere manifestar en nuestras vidas, ¿cierto? Así que, ¿cierto? Y dice, fíjate lo que dice acá, gracias Jesús, dice, puso al hombre, a ver Jesús, perdón, para que lo labrara y lo guardase, ¿eh? Lo guardase, tiene que ver mucho con la intimidad en el Señor, ¿cierto? Y cuando hay esas cosas, el hombre verdaderamente es un ser creativo por excelencia en la cultura del reino. ¿Sí? Tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y ese huerto del Edén hoy puede ser tu familia, ese huerto del Edén puede ser algo que vos amás, que vos atesorás en tu corazón, ¿cierto? Y Él te quiere mostrar que vos sos capaz, ¿cierto? Y que tenés las herramientas para que ese huerto del Edén sea por demás delicioso y por demás placentero, ¿sí? Dentro de tu vida, en esta tierra, ¿cierto? Y dice acá, mira, dice, y mandó Jehová al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Pero está hablando de lo que es la esfera espiritual, ¿cierto? Si va a cortar esa comunión, ¿cierto? Con este Dios que lo había hecho a su imagen y semejanza. Y dice, y dijo Jehová a Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Fíjate vos todos los pensamientos que tenía Dios con el hombre, conociendo, ¿no? Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán, para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Fíjate, esto habla un poco del alcance de la sabiduría que tenía este ser,
¿cierto? Y puso Adán nombre a toda bestia y ave en los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea, ¿cierto? Todos los animales tenían su ayuda idónea, ¿cierto? Todos los animales tenían su masculino, su femenino, ¿cierto? Y acá dice que el hombre no tenía ayuda idónea, ¿cierto? Podemos ver el diseño de Dios, ¿cierto? Acá, que obedecía a estas dos variedades, ¿no? Masculino, femenino, en lo cual el hombre se apoya, la mujer y el hombre se apoyan, lo masculino y femenino se apoyan en cuanto a todo lo que es procreación y multiplicación, porque Dios le había mandado a que se multipliquen a todos los animales, que se multipliquen y que llenen la faz de la tierra, ¿cierto? Le dio ese poder que Dios estaba haciendo, le dio dentro de ellos y como un acuerdo, ¿cierto? Crear, llenar la tierra, sojuzgarla, ¿cierto? Y dice, le dio poder de gobierno, ¿no? Al hombre, le dio poder de procrear, a cada animal también, pero lo que le dio al hombre no se lo dio, que era ser un regente, ser alguien que gobierne sobre todo lo que Dios había formado, ¿cierto? Y dice Adán para que viese cómo las había de llamar, dice. Y puso Adán, dice el 20, nombre a toda bestia de los cielos y todo lo del ganado del campo, más para Adán no se ayuda idónea para él. Entonces acá, ¿qué era lo que quería Dios? Que también Adán sintiera seguramente esa necesidad, ¿cierto? En lo más profundo de su corazón de tener a alguien con quien compartir una ayuda idónea, ¿cierto? Así como tenía los animales, Dios le mostraba, mira Adán, este es mi diseño para la naturaleza, ¿cierto? A los animales los he hecho así, de esta forma, con esta información, con esta genética. Yo en tu genética también puse algo que quiero que vos lo sientas y lo descubras y vos te pongas de acuerdo conmigo para que esta ayuda idónea sea, ¿cierto? Y así fue, ¿cierto? Entonces Jehová, Dios, hizo caer en sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de las costillas que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre, ¿cierto? Esto es algo verdaderamente espectacular, ¿cierto? Y si vos te pones en ese lugar, verdaderamente vas a ver quién sos en Cristo, ¿no? Y dice, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada, ¿cierto? Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Ok? Amado, verdaderamente esto es un relato hermoso, el de Génesis, que Dios pueda estar echando luz a todas estas cosas, ¿cierto? En este tiempo, de poder, lo mejor es poder, ¿cierto?, leer el texto, leer y releer muchas veces el texto sagrado durante el año para que vos puedas asimilar todo el plan de Dios, ¿cierto? Desde los tiempos del principio hasta la eternidad, de las eternidades, ¿cierto? Y ahí podemos ver lo que hizo Dios con nuestras vidas, de cómo nos rescató de la muerte, nos dio vida eterna y nos lleva a un reino, ¿cierto? Que ese es el propósito, ¿cierto? Y poner un rey que es Cristo Jesús, ¿cierto? Así que, amado, hasta aquí ya vamos a seguir con este libro de Génesis. Así que bueno, que Dios te bendiga y bueno, que Dios pueda estar interviniendo con esta palabra en tu interior. Amén.